Hola, bienvenidos. Hoy vamos a tejer esta puntada. Es reversible. Para esta puntada necesitamos múltiplos de 4 más una cadena más. Empecemos. Voy a montar 17, 4 por 4, 16 más 1, 17. Hacemos nuestras 17 cadenas. 3, 4, 5, 15, 16, 17. Ahora, en la 4, 1, 2, 3, 4, en la cadena cuarta, vamos a montar un punto alto. Y en todas las cadenas de la primera vuelta. Aquí la tenemos. Ahora vamos a subir con 2 cadenas. En el siguiente punto, este no cuenta. En el siguiente punto vamos a hacer un punto alto. Luego, una cadena al aire, saltamos uno y vamos al siguiente. Y hacemos un punto alto. Otra cadena, nos saltamos uno y otro punto alto. Una cadena y así vamos tejiendo hasta llegar al otro lado. Aquí vamos a tejer 2 igual que al inicio. Uno y este en la cadena de inicio. Subimos con 2 nuevamente y ahora en cada punto vamos a hacer un punto alto. Aquí lo vamos a tomar en la bolita de la cadena. Ahora arriba del punto alto. Otra vez. Lo tejí un poco apretado. Uno en cada uno.
Ahora en los dos últimos. ¿Por qué tomarlo de aquí, de la bolita de la cadena de la vuelta anterior? Porque vean qué bonito queda terminado. Ahora vamos a tejer una cadena y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Aquí está. Ahora subimos con 2 y en los dos siguientes vamos a hacer puntos altos pero sin terminar. Así. Y al final sacamos los 3. Ahora hacemos 5 cadenas al aire. 2, 3, 4, 5. Nos saltamos un punto y vamos a hacer lo siguiente. Un punto alto sin terminar en este, otro punto alto sin terminar en el que sigue y otro punto alto sin terminar en el tercero. Y sacamos los 4. Ahora 5. 2, 3, 4, 5 cadenas al aire. Repetimos, saltamos uno, hacemos un punto alto sin terminar, en el que sigue otro y en el que sigue otro. Otras 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ay, se me cayó. Nos saltamos uno y aquí vamos a hacer 2 puntos altos sin terminar. Y en este un punto alto. Ahora subimos con 2, volteamos y en este vamos a hacer un punto alto para tener aquí 2. Tejemos 2 cadenas al aire y en el del centro vamos a hacer un punto bajo, también tomando la bolita. Aquí está. Ahora 5 cadenas al aire, 3, 4, 5. Nos brincamos al siguiente. En el punto central, o sea, en la tercera cadena, hacemos un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Nos brincamos y otra vez en la tercera cadena hacemos un punto bajo. Ahora tomamos 2 cadenas al aire, hacemos 2 cadenas al aire y en este, aquí, vamos a hacer un punto alto y aquí, en el segundo, en la cadena de subida, hacemos el segundo. Vamos así. Subimos con 2 y en este punto vamos a tejer 2 puntos altos sin terminar y sacamos los 3. Ahora vamos a tejer una cadena aquí
Nos vamos a brincar para acá. Vamos a tejer en el del centro 3 puntos altos completos para que queden al revés que aquí abajo. Una cadena, nos brincamos a la siguiente. Aquí otros 3. Una cadena. En este punto hacemos 1, 2 y en la cadena hacemos el tercero. Y aquí ya tenemos nuestra base. ¿Qué va a pasar ahora? En esta vamos a tejer otra vez una vuelta de puntos bajos. Vamos a tejerla. Uno en cada uno. Aquí está. Ahora, ¿qué sigue? Hacer una vuelta de puntos altos, una vuelta de casitas, como les dicen, y otra vuelta de puntos altos. Y así volveríamos a empezar esta parte del dibujo. Vean qué bonita queda. Vamos a verla en grande. Aquí la tenemos. Y es completamente reversible. Se puede ampliar hacia a lo largo. Yo he tejido bufandas, cuellos, la puede uno tejer en redondo, queda preciosa. Es una puntada muy, muy linda. Pues ojalá les guste y la puedan aprovechar. Saludos, gracias, bye.